Una mirada a la educación. La educación es un derecho, no un privilegio, y debe tener una aproximación estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso de todos los niños. La educación, como hoy la conocemos, es el resultado de varios procesos sociales, políticos y económicos. La educación es un derecho básico de todos los niños, la cual les proporciona habilidades y conocimientos, así como herramientas para conocer y ejercer sus otros derechos. Así lo establece el artículo 3 de la Constitución Política, que indica que la educación que imparte el Estado deberá ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. En México, más de 4 millones de niños no asisten a la escuela, mientras que los que asisten están en riesgo de dejarla por factores como la falta de recursos, la lejanía de las escuelas o la propia violencia que se vive en el país. A continuación, analizaremos un ciclo en la educación con 5 proyectos educativos rescatando sus propuestas y alcances, sus limitantes, los elementos que aún están vigentes y cuáles fueron las causas por las cuales no llegaron a madurar y dar resultados. El primer proyecto es el de Vasconcelos, con una visión social e intención inclusiva, siendo hoy día un derecho que establece el artículo 3 en la Constitución. El proyecto vasconcelista, desde su comienzo, retomó direcciones educativas como lo son la creación de la SEP, campañas de alfabetización iniciadas desde la universidad, construcción de locales escolares, formación de un nuevo tipo de maestro y su revaloración social, adopción de los principios de la escuela activa, relación de la educación con otros problemas nacionales, y dignificación de la persona y la conciencia de nuestra identidad latinoamericana. Habría que agregar su decidido impulso al arte y a la cultura, así como su deseo de que la gente pensara y aprendiera. El segundo proyecto fue la educación socialista, donde el 8 de octubre de 1934 quedaron reformados los artículos 3 y 73, en donde se puntualizó que la educación impartida por el Estado sería socialista. Se debía excluir toda doctrina religiosa, combatir el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizaría sus enseñanzas y actividades promoviendo el predominio de la razón y las explicaciones científicas. Se destacaba la capacitación para el trabajo y la importancia de formar valores y actitudes colectivas. Después del proyecto socialista, llega el proyecto de unidad nacional, donde el secretario de Educación Jaime Torres Bodet logra la aprobación del artículo 3, donde se eliminó el término socialista y se incorporaron los principios de una educación humanista, laica, integral, nacionalista y democrática. Durante el proyecto de unidad nacional, se expandió el sistema educativo y la creación de numerosas instituciones para atender las demandas educativas. Se lanzó la campaña de alfabetización, se formaron comisiones para renovar planes y programas de estudio, se estableció el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, se promovió la enseñanza técnica y se impulsó la tarea editorial. Lamentablemente, a pesar de las propuestas y acciones de este periodo, a finales de los años 50 el rezago educativo era impresionante. El trabajo de Jaime Torres Bodet siguió demostrando una lucha por el desarrollo educativo en el gobierno de Adolfo López Mateos, en el que logró repartir desayunos escolares por toda la República. Logró editar y distribuir libros de texto gratuito a nivel primario. Implementó la educación preescolar y promovió la formación y titulación del magisterio en servicio. Durante el periodo cardenista surge el proyecto técnico, que simboliza la creación del Instituto Politécnico Nacional en 1936, que originalmente se concibió como una alternativa de educación postsecundaria para la clase trabajadora. En México existía la urgencia de industrializarse, por lo cual era necesaria la formación de técnicos y profesionales competentes. Este proyecto se caracterizó por la vinculación de la educación y la producción con el empleo,
teniendo una finalidad ocupacional en todos los niveles educativos. Para finales del siglo XX y con una nueva condición social, política y económica de nuestro país, como lo es la globalización, surgieron nuevas necesidades a nivel educativo, pues era necesario que el alumno aprendiera no solo contenidos, sino también el uso de la nueva tecnología como medio para desarrollar habilidades y destrezas que le llevaran a apropiarse del contenido y aplicarlo cuando saliera al mundo laboral. El último proyecto educativo a analizar es el modernizador, que surge con el fin de atender las nuevas necesidades educativas de acuerdo a los cambios sociales. Se inicia en el sexenio de Edith Echeverría y se redefine con Carlos Salinas de Gortari. Se distinguen tres líneas importantes. Una de ellas es la universalización de la enseñanza primaria. La segunda es la federalización en 1992, donde la SED transfiere a los gobiernos de los estados los servicios de educación básica, inicial y los servicios de los docentes. Es decir, les dio autonomía a los estados en el rubro de educación. Y por último, pone énfasis en la eficiencia y calidad educativa mediante la atención y actualización del magisterio, para la reestructuración de los planes y programas, así como de los libros de texto que tuvieran vinculación con el currículo. Y por último, la implementación gradual de evaluaciones externas. Al transitar por estos 5 proyectos, nos damos cuenta que la educación debe ser una de las prioridades del Estado y que los cambios o reformas educativas deben estar encaminadas a formar individuos capaces de integrarse a una sociedad laboral y poder contribuir a la economía y a su vez satisfacer sus necesidades y poco a poco reducir las desigualdades sociales. Existen algunos ejes que han impulsado la evolución educativa. Uno de ellos son las demandas populares contra los intereses del poder. Sin duda, las reformas educativas se sustentan en las demandas sociales, pero imperan los intereses de grupos políticos dominantes, utilizando la educación como instrumento de popularidad. Uno más son las exigencias del magisterio contra los propósitos gubernamentales, donde a los sindicatos de trabajadores de la educación se les ha utilizado como el medio para politizar el gremio y favorecer solo un grupo político. También nos vemos influenciados por las tendencias progresistas contra las conservadoras. Cada sexenio se inicia con reformas educativas, ya sea por conveniencia o por la necesidad de ajustar o hacer cambios. Esta situación ha generado que diversos grupos se resistan al cambio ideológico y pretenden seguir con una educación tradicional que no va a la par de los cambios tecnológicos, políticos, de innovación, de comunicación y sobre todo de las necesidades laborales de nuestro país. Otro conflicto recurrente es lo nacional contra lo internacional, porque pareciera que la educación se debería de encaminar basándose en las necesidades nacionales, pero se debe considerar que estamos viviendo en un mundo globalizado, donde la enseñanza tiene que traspasar las barreras del aula y la educación desarrollar nuevas prácticas de enseñanza-aprendizaje para responder a los intereses y necesidades actuales de un país interdependiente con otras regiones del mundo. La educación es uno de los factores que más influyen en el avance y progreso de personas y sociedades.